La ofensiva del gobierno. El presidente Iván Duque intenta desmentir varias mentiras que, según él, han motivado el paro del próximo 21 de noviembre. Y aunque anunció una reacción implacable contra los violentos, les tendió una mano a quienes protesten de manera pacífica. Como gobernante siempre estoy dispuesto al diálogo abierto, a la construcción colectiva. Pero las centrales obreras insisten en que son válidos los motivos del paro. Incumplimiento a los acuerdos suscritos con el magisterio, con las dignidades agropecuarias, con los indígenas, con los camioneros, con el propio movimiento sindical. Analizaremos el tema. El hombre que sabe demasiado. Se escapó en España el general Hugo Carvajal, una de las fichas claves de la inteligencia del régimen en Venezuela. El militar hoy ya no defiende al chavismo. Al alto mando, que hoy nos hace pasar vergüenza mundial con videos ridículos, les advierto, detengan a tiempo el rumbo que llevan. Carvajal iba a ser extraditado a Estados Unidos. ¿Cuáles son los secretos que conoce? ¿Qué sabe de la guerrilla y de otros temas sensibles para Colombia? Expectativa por una licitación. El gobierno amplió el plazo hasta mañana para quienes quieran participar en la convocatoria para la adjudicación del espectro en el país. Les explicaremos qué importancia tiene este proyecto para millones de colombianos. Esto es Sala de Prensa. Muy buenas noches, como siempre es un placer estar con ustedes después de la edición central de Noticias Caracol, aquí en Noticias Caracol Ahora, presentando Sala de Prensa. Margarita, buenas noches. Juan Roberto, buenas noches. La veo pensativa, ¿está pensando en el paro? Sí, pues bueno, yo creo que nos tiene pensativos a todos. Nos tiene pensativos a todos. Mire, son las primeras 5 tendencias, estoy viendo en redes sociales, las que tienen que ver con alusiones al paro. Estamos a 8 días de ese paro nacional que fue convocado por los sindicatos, las organizaciones de estudiantes, profesores y varios sectores. El gobierno en cabeza del presidente continúa con una ofensiva para desmentir lo que él considera algunas falsas afirmaciones que han motivado esas protestas. Pues Juan Roberto, en las últimas horas el jefe de Estado, los gremios y varios sindicatos firmaron un pacto de no violencia durante las protestas. Y hoy el jefe de Estado volvió a hablar del tema y a hacer algunas advertencias. Los sindicatos insisten en sus razones para esta movilización. Como gobernante siempre estoy dispuesto al diálogo abierto, a la construcción colectiva. Nosotros en Colombia somos un país que reconoce el derecho constitucional a la protesta pacífica, pero también tenemos un Estado de Derecho que tiene que ser siempre implacable con quienes quieran apelar a la violencia. La altísima tasa de desempleo, la altísima tasa de informalidad, los fenómenos de una deuda social vigente para con la mayoría de la población colombiana, el incumplimiento a los acuerdos suscritos con el magisterio, con las dignidades agropecuarias, con los indígenas, con los camioneros, con el propio movimiento sindical. Bueno, es que estaba aquí viendo, Margarita, los pros y los contras. El señor Julio Roberto Gómez, a nombre de las centrales, dice, mire, no es cierto que nos han cumplido. Y el gobierno dice hasta la saciedad, no es cierto que hemos incumplido, y no es cierto que habrá una reforma pensional, no es cierto que ya hay lista una reforma laboral. Es decir, cada uno en una posición muy distinta y el miedo es tal vez lo que hoy ronda en torno a este tema del paro. Y posiciones como irreconciliables, Sí, pues posturas totalmente distintas y visiones totalmente opuestas de la misma realidad. El presidente ha desmentido varias veces que se vaya a hacer una reforma pensional, repito, una salarial, y ha insistido en que este gobierno le ha entregado como nunca recursos a la educación, que es otro de los argumentos de quienes convocan el paro. ¿Qué busca esta estrategia con miras al paro de 21 de noviembre? Le preguntamos a Pedro Viveros, analista de Blue Radio y de Noticias Caracol. Pedro. Lo único que hay que tener claro es que el presidente Iván Duque es un demócrata. Ha tenido todo este tiempo para poder conversar en más de 45 mesas de trabajo con las protestas estudiantiles. Lo hizo la ministra de Educación. Se amplió el presupuesto de 1,5 a más de 4 billones de pesos en las universidades públicas. Lo único que está haciendo el presidente Iván Duque es presentando su balance en materia educativa para que los estudiantes sepan que hay un gobierno que los oye y que les resuelve los problemas. Pedro, pero en las últimas horas el presidente, sindicatos, gremios, pues firman este pacto de no violencia frente al paro. ¿Será que eso va a ser suficiente para garantizar que no se vaya a salir de control?
Hay que entender que en Colombia el gobierno de Juan Manuel Santos reinstituyó en Colombia el Ministerio de Trabajo. Cuando Álvaro Uribe lo cerró y lo canceló en su gobierno, en Colombia para hacer una protesta no había un escenario donde lo pudieran a uno escuchar el Estado colombiano. En este momento lo que hay es un Ministerio de Trabajo activo, donde las personas pueden presentar sus quejas y hay una persona que los escucha. Por eso es tan importante que las centrales obreras, los gremios y el Estado colombiano se unan para que sepamos los colombianos que tenemos derecho a la protesta no violenta y con unos resultados que puedan satisfacer las necesidades de los colombianos. Mire, Pedro, el mismo presidente Duque ha denunciado que hay personas que quieren incendiar al país. ¿A quién cree usted que se refiere con ese señalamiento? El presidente de la República tiene la obligación de advertir al país cuando hay unos problemas o unos riesgos. Y esto es lo que está haciendo el presidente Iván Duque, diciéndonos a los colombianos que en este país se respeta la protesta y que se puede hacer de manera civilizada y sin vandalismos. Una persona como Gustavo Petro, el día que perdió las elecciones con el presidente Iván Duque, sostuvo públicamente que él iba a parar el país y sacar la gente a la calle si el presidente Iván Duque no gobernaba con su discurso, es decir, el discurso que había perdido. Eso no se puede hacer, es un exabrupto. Ojalá el doctor Petro, quien hoy es senador de la República, tenga mucho cuidado con las palabras para que en este país se haga una protesta como él la quiere y sea de manera pacífica, para que los colombianos podamos tramitar nuestros problemas de manera civilizada y pacífica. Cuando vemos toda la agitación social que hay en América Latina, pues por supuesto llegan los temores de que aquí pase lo mismo, por ejemplo, que en Chile o en Ecuador. ¿Eso tiene fundamento? Colombia no tiene las mismas circunstancias que tiene Chile, que quiere transformar una constitución que la hizo en su momento el dictador Augusto Pinochet, y la gente quiere abrir esa constitución para que sea mucho más acorde con los tiempos. Lo que pasó en Bolivia fue una deslegitimación de las elecciones por parte de un grupo que no quería aceptar una posible derrota. Y lo que pasó en Ecuador fueron unas personas que querían con urgencia resolver unos problemas en materia de subsidios. Ninguno de esos problemas son como los que tenemos en Colombia. En Colombia tenemos otra serie de problemas, pero este es un país que en la región está creciendo al 3,5%. Y acaban de pasar unas elecciones donde ganó la oposición en su mayoría en las regiones. Quiere decir que en Colombia hay actividad económica y también tenemos unas instituciones que respetan la oposición y respetan las elecciones. Es muy diferente lo que pasa en Colombia al resto del continente. Sí, pero Pedro, esa ola de rabia, de insatisfacción por temas como la corrupción, la desigualdad, la pobreza, la inoperancia de los estados que se ha sentido en varios países de la región, ¿llegaría a nuestro país con igual contundencia, tal algo como lo que le preguntaba Margarita? Lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente: en Colombia las instituciones funcionan. En Colombia el presidente de la República no está por encima de la ley, ni ningún parlamentario está por encima de la ley, ni ningún magistrado está por encima de la ley. En Colombia prima la ley por encima de cualquiera de los ciudadanos o de los poderes que hay en este país. ¿Qué quiere decir eso? Que en este país, para tramitar cualquier queja, hay un grupo de personas que lo pueden resolver. Uno no puede, por el hecho de tener rabia o insatisfacción o unos nuevos deseos de cumplir unos sueños diferentes en materia democrática, arrasar todo y hacer tabula rasa. Lo que se necesita en Colombia son personas que critiquen y que el Estado, el gobierno, tramite de manera eficiente las quejas de esos ciudadanos. Nosotros tenemos, por fortuna, un Estado de Derecho y unos poderes donde se pueden tramitar esas quejas. En Colombia, con esto que va a haber el 21 de noviembre, sería el paro o manifestación número 127 en lo que lleva Iván Duque de presidente. Quiere decir que en Colombia sí hay posibilidades de protestar. Lo que no podemos hacer es protestar y acabar con las ciudades luego de una protesta. Necesitamos respuestas del gobierno, pero también buena conducta por parte de los que citan este paro. Pedro Viveros, analista de Blue Radio, aquí en Sala de Prensa. La cifra que entrega Margarita: 127 protestas, manifestaciones durante lo que lleva el gobierno Duque, algo más de año y medio.
Sí, y da la sensación de que las posturas o el descontento se está como radicalizando, condensando por una serie de factores, digamos, de los últimos meses. Sí, pero pues es decir, es un tema que, repito, hasta que no pase el 21, pues no vamos a saber a ciencia cierta la magnitud y quién tiene la razón. Lo cierto del caso es que hay posiciones muy radicales y muy distintas. Y nunca se debe tampoco desestimar, porque no sabe uno cuándo salta la liebre. Sí, pero tampoco estigmatizar a quienes protestan. Es decir, ni lo uno ni lo otro, quería yo. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Sí, al regresar, se fugó uno de los hombres fuertes del chavismo que estaba a punto de ser enviado a Estados Unidos desde España. Muy bien, regresamos a Sala de Prensa y con una noticia que usted ha reportado, Margarita, a lo largo de las ediciones de Noticias Caracol y su equipo internacional, y es el de la fuga del hombre clave. Fue clave de Chávez y después se volvió clave para develar los secretos de la corrupción del chavismo. Sí, se supone que es un hombre que sabe mucho, el general en retiro Hugo Carvajal, quien fuera uno de los hombres más poderosos efectivamente del régimen chavista y sobre todo que conoce las entrañas del régimen. Se escapó de Madrid justo cuando la justicia de ese país había dado luz verde para su extradición a Estados Unidos, que lo está solicitando por delitos relacionados con tráfico de drogas y armas. Tráfico de drogas incluso en relación con las FARC. Sí, muchos creen que este hombre, el Pollo Carvajal, tiene muchos secretos, sabe muchos secretos de Chávez, Maduro y de su círculo más cercano. Léase Diosdado Cabello y léase el Cartel de los Soles, es decir, los militares corruptos del régimen chavista. Y léase también Tarek El Aissami. Al alto mando, que hoy nos hace pasar vergüenza mundial con videos ridículos, les advierto, detengan a tiempo el rumbo que llevan. Ustedes conocen bien lo demacrada que se encuentra nuestra institución. Eso lo decía hace algunos meses, ¿no? Cuando hablaba sobre el tema de la corrupción en Venezuela. Justamente cuando se distanció del régimen, cuando anunció que se iba. ¿Dónde puede estar? Pues no se ha confirmado si salió de España. Puede estar en cualquier lugar de Europa porque pues, se mueve fácilmente ahí, ¿no? O puede estar en el mismo país. Bueno, pues quién mejor que nuestra corresponsal en Caracas, Beatriz Adrián, para que nos explique la importancia de este militar retirado. Beatriz, ¿por qué cree usted que Carvajal escapó? Buenas noches, en Caracas. Hola, buenas noches Juan Roberto, muy buenas noches Margarita. Por supuesto que Carvajal escapa porque Estados Unidos lo está reclamando por delitos de narcotráfico y ya es la segunda vez que Hugo Carvajal, este general que tiene todos los soles que se los ha dado el gobierno de Nicolás Maduro y el gobierno de Hugo Chávez, lo ha ascendido al más alto rango militar, general en jefe, fue jefe de inteligencia, de contrainteligencia. Entonces, por supuesto, al estar solicitado por Estados Unidos por narcotráfico, él quiere huir de las autoridades. La segunda vez que lo hace, porque recuerden ustedes que en 2014, cuando se encontraba en Aruba, lo había designado Nicolás Maduro como cónsul. En ese instante, la DEA le puso el guante. Lograron capturarlo y lo iban a extraditar a Estados Unidos, pero se les escapó. Hizo un acuerdo al gobierno de Maduro con las autoridades de Aruba y lograron regresarlo a Venezuela. En esa oportunidad celebraron muchísimo Tarek El Aissami y Diosdado Cabello ese regreso. Beatriz, ¿y por qué sabe tanto este hombre? ¿Por qué logró convertirse en una de las fichas claves del régimen? Bueno, porque imagínate, Margarita, que él tiene 15 años siendo director de inteligencia y contrainteligencia militar. Él conoce todas las llamadas, todos los secretos, tanto de Chávez como de Nicolás Maduro, porque ha estado allí siguiendo, conectando llamadas, o también sabe los negocios, sabe dónde tienen las cuentas. Este hombre sabe dónde guarda su dinero, tanto Maduro, o dónde lo guardaba Hugo Chávez. Este hombre lo llamó Hugo Chávez cuando estaba en su lecho de muerte para que lo acompañara. En ese momento le tenía total confianza a Hugo Chávez y se distancia del gobierno de Nicolás Maduro porque no está de acuerdo con la constituyente y además le ofrece su respaldo a Juan Guaidó. Imagínense ustedes cómo se encuentra Maduro de nervioso con el destino de este hombre, de Hugo Carvajal. Beatriz, ¿qué relación tuvo Carvajal, que conocen en Venezuela, con temas relacionados con Colombia como la guerrilla y el narcotráfico?
Bueno, ese tema, Estados Unidos y la justicia norteamericana han indagado que estuvo relacionado presuntamente, porque hasta ahora Carvajal se declara inocente, con el envío de 5.500 kilos de cocaína desde Venezuela hacia México y que tenían como destino final Estados Unidos. Por eso es que Estados Unidos lo está reclamando, pero Carvajal dice que es inocente. También el mismo Carvajal ha dicho que conoce cómo es la ruta del narcotráfico en Venezuela, pero porque eran negocios particulares y en los que estarían involucrados altos funcionarios del gobierno. Sin embargo, él dice que él, como militar, como general, no participaba de estos negocios, pero que los conoce al detalle. También dice que está involucrado la Fuerza de Revolucionarias de Colombia, la FARC y el ELN, que se encuentran en el país y no en el porcentaje que ha dicho Colombia, 30%, sino que mucho más, que todos los guerrilleros se encuentran en Venezuela y que incluso controlan la seguridad del propio alto gobierno. También Estados Unidos dice que lo investiga por haber tenido una relación con alias Jabón, el narcotraficante fallecido colombiano. Beatriz, ¿y no le convendría más a Hugo Carvajal cooperar con la justicia de Estados Unidos que convertirse en un prófugo? ¿Podría ser posible que en estos días en que nadie sabe de él esté más bien negociando con algún tipo de acuerdo para entregarse y para no irse detenido y extraditado? Bueno, es que el mismo Carvajal ofreció ese acuerdo. Le ha dicho al gobierno norteamericano que él quiere explicar todo lo relacionado con su expediente de narcotráfico. Le ha enviado un mensaje y le ha dicho que tiene información precisa e información muy importante que podría lograr echar a Maduro del poder. Entonces, prácticamente le ha ofrecido este acuerdo a Estados Unidos. Sin embargo, cuando la justicia norteamericana pide su extradición y lo van a capturar, este hombre escapa. No sabemos por qué, no sabemos si Estados Unidos está dispuesto a hacer ese acuerdo o por ser delitos de narcotráfico no puede realizar este tipo de convenios como testigo vigilado, testigo custodiado por parte de las autoridades norteamericanas. Muy bien, es Beatriz Adriás. Hombre, Beatriz, antes de despedirla, una pregunta. ¿Por qué hay tanta tensión en Venezuela por las marchas previstas por la oposición para el sábado? Bueno, por la situación de Bolivia, con la salida de Evo Morales del poder, definitivamente esta marcha del sábado será clave. La convocó primero Juan Guaidó antes de que sucediera la situación de Bolivia, la salida de Evo Morales. Entonces, esta marcha se prevé que vaya muchísimas personas con la esperanza de que Venezuela pueda tener el mismo destino que Bolivia. El gobierno está bastante preocupado, tanto así que ha llamado a todo el alto mando militar, a todos los jefes de la policía y le ha dicho mucha precaución y estén en alerta. Por cierto, ese mismo día el gobierno ha convocado también movilizaciones. Dice que quieren llenar las calles a favor de Evo Morales para hacer una contramarcha como ha sucedido en todas las oportunidades en que la oposición ha convocado a las calles. Muy bien, es Beatriz Adrián desde Caracas hablando de la fuga del Pollo Carvajal, el hombre fuerte, ex hombre fuerte del chavismo, y hablando de las marchas del sábado. Un saludo a Beatriz a esta hora en Caracas. Hasta luego, Beatriz. Y al regreso hablaremos con la ministra de las TICs, de la licitación del espectro y su importancia para las comunicaciones del país y para la conectividad de millones de colombianos. Estamos de regreso en Sala de Prensa, aquí en Noticias Caracol. Ahora nos pueden ver, sintonizar a través de nuestras plataformas y la aplicación de Noticias Caracol. En días pasados, Margarita, el gobierno declaró desierto el proceso de adjudicación del espectro en el país, uno de los programas más ambiciosos en materia de telecomunicaciones y conectividad de los colombianos. Pues eso suena como complejo, pero se amplió el plazo. En cualquier caso, que se vence mañana. Para entender qué pasó y lo que viene, hemos invitado precisamente a la ministra de las TICs, Silvia Costaín. Sí, señora, y saludamos a la ministra. Primero, explíquenos, ministra, ¿qué es el espectro? Buenas noches. Pues muchísimas gracias. Como usted señala, este es uno de los procesos más ambiciosos de conectividad y para eso es que estamos usando el espectro. El espectro, digamos que son unas autopistas de comunicaciones que usted y yo no vemos, pero que están ahí en el aire, y Colombia tiene varias de esas autopistas que no están siendo utilizadas en este momento para conectar a los colombianos. Entonces, ¿qué estamos haciendo?
Estamos subastando esas autopistas de comunicaciones para que los operadores, los actores de mercado puedan entrar a utilizarlas para llevar conectividad a millones de colombianos que hoy no están conectados, sobre todo aquellos que están en áreas más alejadas, en áreas rurales. Recordemos, en Colombia hay 20 millones de colombianos que hoy no tienen conectividad a través de 4G y hay más de 10 millones de colombianos que se conectan a Internet con 2 y 3G. Eso yo no sé si usted lo ha vivido, pero quiere decir unas velocidades bastante lentas, que hace que sea muy frustrante lograr acceder a Internet y a todos los beneficios que ella trae. Por eso, este gran esfuerzo, porque tenemos que conectar a todos los colombianos todos merecemos estar conectados y estar bien conectados. Ministra, ¿y por qué se declaró desierta la licitación? Se declaró desierta una licitación, pero muy importante, y es que pocas horas después abrimos una segunda licitación. La primera licitación se declaró desierta porque solamente llegó un oferente, pero afortunadamente desde el Ministerio teníamos estructurados ya varios esquemas. Recordemos que esta es la primera vez que Colombia va a asignar espectro bajo la nueva ley de modernización del sector de las TIC. Esta nueva ley trae unas condiciones que son nuevas para el país y nuevas para los operadores del sector. Se genera, por ejemplo, una condición de que el espectro se puede entregar hasta por 20 años, es un modelo nuevo. Adicionalmente dice, debemos maximizar el bienestar social, es decir, maximizar todos los números de colombianos a los que les podemos traer beneficios a través de la conectividad, en lugar de como era antes, que era simplemente maximizar un ingreso financiero. Entonces, estos nuevos cambios claramente traen lo que sucedió, y es que planteamos una propuesta de subasta al sector. El sector nos dijo, mire, en los elementos que están ahí necesitamos más información sobre uno y posiblemente menos sobre el otro. Eso fue gracias a esa interlocución que hubo con el sector, con aquellos actores que además habían manifestado su interés de participar en la subasta, que hicimos los ajustes y rápidamente pudimos salir con una nueva estructura de subasta que nos lleva a que en lugar de hacer la subasta el 12 de diciembre, la estaremos haciendo el 20. Muy bien. Ministra, para quienes no entienden mucho, no entendemos mucho de tecnologías, ¿qué beneficios traerá este proyecto si se adjudica y si se hace realidad el de adjudicar el uso de esa autopista, ese espectro? Pues mire, tal vez no todos los ciudadanos sepan mucho de tecnologías como usted dice, pero lo que es claro es que la gran mayoría de ciudadanos en Colombia usan la tecnología. Utilizamos nuestros celulares, nuestras tabletas, nuestros computadores para acceder a información importantísima, desde para poder comunicarnos con nuestros familiares, con nuestros clientes en el caso de empresas, con nuestros proveedores, con nuestros jefes y con nuestros compañeros de trabajo, hasta para temas un poco más evolucionados y más, digamos, complejos, como puede ser el manejar nuestro inventario, el poder mirar desde lejos qué está pasando, por ejemplo, en nuestro emprendimiento agrícola. O sea, nosotros, sin darnos mucha cuenta, la realidad es que la tecnología es una parte integral de nuestra vida hoy, pero reitero, para muchos millones de colombianos, esos beneficios que nosotros recibimos en el día a día de estar conectados, pues todavía no es una realidad. Lo que queremos es que sea una realidad para todos los colombianos, que cualquier colombiano pueda usar su teléfono, su tableta, su computador para conectarse con Internet, para aprender un segundo idioma, para aprender a cocinar, para aprender cómo el emprendimiento que hace lo mismo que yo está haciendo su negocio en otro país, bien sea otro país de la región o bien sea otro país del mundo, para aprender las mejores prácticas, para ver cómo hacemos que nuestras empresas sean más productivas, para uno como empleado poder aprender, por ejemplo, nuevas habilidades. ¿Por qué no? Yo tengo 50 años, sentémonos y aprendemos a programar, o sentémonos y aprendemos otro idioma, o sentémonos y aprendamos sobre transformación digital, a lo cual invito a todos los colombianos, especialmente ahora donde tenemos una oportunidad para que todos se registren en unas oportunidades de capacitación que está presentando el Ministerio. Así que estar conectado realmente cambia vidas, cambia la forma como un niño hace su tarea, como un papá o una mamá le ayudan a hacer su tarea, o como un papá o una mamá puede mejorar la condición de vida para su familia y obviamente para ellos mismos.
Efectivamente, ministra, son infinitas las aplicaciones en la vida. Algunos proponentes se quejan del factor dominante en el mercado de uno de los participantes. ¿Usted qué piensa de esa queja? Pues mire, lo que yo quisiera dejar muy claro es que aquí lo que estamos promoviendo es la competencia a través de tener más espectro trabajando para los colombianos. La decisión o no de nominancia es una decisión de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, pero el trabajo del Ministerio es generar las condiciones para que este sea un mercado dinámico, para que este sea un mercado en crecimiento, y eso es lo que estamos haciendo. Estamos poniendo a disposición del sector esas autopistas de comunicaciones que pueden conectar a millones de colombianos más. Estas autopistas de comunicación, ese espectro tiene que estar puesto al servicio del ciudadano, y eso es lo que estamos haciendo. En la medida en que tengamos más espectro, es decir, que haya más competencia en esas autopistas, pues va a haber mejores precios, mejor calidad y mejor servicio al ciudadano, que al final es el objetivo. Porque aquí, tengámoslo muy claro, estar conectado genera oportunidades, estar conectado genera mejores condiciones de vida. Más conectividad, más equidad. Ministra, ¿es lejana la implementación del 5G en el país? Bueno, cuando estamos hasta ahora mirando cómo hacemos con 4G. Para nada, como ha sido el compromiso del presidente Duque en este y en los demás temas, tanto del sector como de todos los sectores en general, estamos cumpliendo con esas promesas. Hemos dicho desde el principio que una vez tengamos asignadas las bandas de 700, 1900 y 2500, nuestro siguiente paso va a ser asignar aquella banda que tiene que ver con 5G, que en este caso es 3.5. Pero primero tenemos que hacerlo primero, tenemos que salir de esta subasta, asignar estas bandas, pero este año, buenas noticias para los colombianos, ya vamos a abrir una convocatoria para que todos aquellos que tengan ideas, casos de uso reales de 5G y quieran hacer pruebas en Colombia, lo puedan hacer. Así que estamos tomando esto como tiene que ser, de una manera responsable, de una manera estructurada, pero la ruta hacia 5G está clara. Ya abrimos un proceso de consultas, entre todos pudimos construir lo que es el plan 5G para Colombia, y en las próximas semanas lo estaremos adoptando. Muy bien, es la ministra de las Tecnologías, de la Información y las Comunicaciones, Silvia Costaín. Un tema complejo, difícil, pero entendemos que es trascendental para desarrollar esta nación. Juan Roberto, y además porque muchos países nos llevan una ventaja increíble. O sea, los chinos ya están en la carrera por desarrollar 6G. Sí, y nosotros todavía esperando una licitación para 4G, para el espectro. Es decir, estamos quedados, y el tema es que si nos quedamos, nos deja un tren de competitividad grave. Y de desarrollo, la tecnología va a unos pasos agigantados. Muy bien, Margarita, feliz noche. Feliz noche, Juan Roberto, para usted y para los televidentes. Sí, señora. Hasta aquí, Sala de Prensa en Noticias Caracol Ahora. Feliz noche para todos.